Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión vamos a responder una pregunta sobre la cual muchas veces hay debate, que tiene que ver con por qué Jesús hablaba en parábolas. ¿Cuál era el propósito que tenía nuestro Señor para en su ministerio utilizar esta herramienta? En sí, una parábola es una historia que toma elementos de la vida real con la finalidad de transmitir una enseñanza concreta. Y por lo general solemos explicar que Jesús usaba las parábolas con la idea de que los mensajes espirituales que transmitía, que tenían por supuesto su complejidad, pudieran entenderse de manera mucho más sencilla. Sin embargo, no era esto la intención de Jesús, no era la idea ayudar a la gente a entender, sino por el contrario, ocultar el mensaje, que no todos pudieran llegar a conocer la verdad. Las parábolas no tenían un mensaje directo que se entendía de una, por eso tenemos la explicación de varias de las parábolas. Porque, no sé, si leemos la parábola del sembrador, pero no leemos la explicación posterior que da Jesús, podemos entender muchas cosas diferentes respecto a eso. Solo a aquellos que tienen al Espíritu Santo, que pusieron su fe en Jesús, que tienen la salvación, se les da la posibilidad de entender estas verdades espirituales profundas. Por eso, aunque Jesús en su ministerio usó en varias ocasiones analogías simples para transmitir algunas verdades, no es el caso de las parábolas. Las parábolas no tenían la finalidad de simplificar, sino que justamente solo aquellos a los que se les concediera la posibilidad de entender pudieran acabar entendiendo. Jesús no ocultó nunca el mensaje de quienes lo buscaban con sinceridad, desde quienes querían conocer la verdad sinceramente, pero sí lo ocultó de aquellos que se le oponían en el ministerio. Para entender esto vamos a leer Mateo capítulo 13. Todo el capítulo de Mateo 13 son parábolas, en general son las parábolas vinculadas con el reino de los cielos. Y acá Jesús mismo explica por qué él hablaba en parábolas. Porque claro, los discípulos se encontraban con que veían a la gente, incluso ellos mismos decían, che, Jesús no está hablando de manera directa, sino que ahora está usando estas historias, pero no entendemos. Aunque usaba elementos de la vida cotidiana, no era la idea hacerlo más sencillo el mensaje, sino por el contrario que no todos pudieran entender. Solo a los discípulos se les daba la explicación adicional donde se les indicaba qué representaba cada elemento de la parábola. Así que vamos a ver en Mateo 13 del 10 al 17. Dice así: Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene hasta lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Aunque miren, no vean, aunque oigan, no escuchen ni entiendan. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no comprenderán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se le han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario verían con los ojos y oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se arrepentirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Es decir, acá Jesús nos habla del privilegio que tenemos aquellos que por el Espíritu Santo tenemos la posibilidad de entender las verdades de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo no solo reveló la palabra a quienes luego la escribieron, y tampoco no solo inspiró a aquellos que recibieron la revelación para que pudieran escribirla, sino que también nos ilumina a nosotros para que podamos entender aquello que fue escrito. Jesús no tenía la finalidad de hablar en parábolas para hacer su mensaje más entendible, sino que por el contrario, hablaba en parábolas como una forma de juicio hacia aquellos que no querían escuchar la verdad. Pensemos que en el capítulo anterior, en Mateo 12, a Jesús se le indica que expulsaba demonios por el poder de Belcebú. Básicamente, de alguna forma se le quería decir a Jesús que el poder de él venía del propio Satanás.
Así que, como una forma de rechazo hacia la actitud de los líderes religiosos de ese tiempo, Jesús empezó a hablar en parábolas, porque entonces los líderes religiosos no entendían lo que él quería decir. La gente tenía la conciencia cauterizada y no se daba cuenta de lo obvio, no se daba cuenta de lo evidente, no podía notar que estaban delante del Hijo de Dios a pesar de todas las señales que él hacía. A su vez, además de ser un instrumento de juicio hacia esas personas, las parábolas también eran en cierto modo un instrumento de misericordia, porque cuanto mayor es la posibilidad que tenemos nosotros de acceder a la luz, mayor va a ser la condenación si la rechazamos. De algún modo, al ocultarle la verdad a esta gente, lo que hacía es reducirles el nivel de condenación que iban a recibir por su rechazo y su desobediencia. Los discípulos tenían la posibilidad de entender los misterios del reino, las verdades que Dios reveló, mientras que los incrédulos tienen cegado el entendimiento. En 2 Corintios capítulo 4 se habla de que Satanás tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Esto es muy fuerte porque nos habla de, por un lado, que Jesús vino a salvar al mundo y que esto es evidente. Sin embargo, el mundo lo rechaza a Jesús porque está cegado. No puede ver aquello que es obvio. Por eso lo que termina diciendo Jesús es, el que tiene conocimiento va a recibir más conocimiento. Es decir, aquel que alcanzó la salvación, aquel que recibió el Espíritu Santo, aquel que está anhelando aprender más de la palabra, va a poder profundizar mucho más y va a poder conocer más de las riquezas de este Dios infinito que tenemos. Sin embargo, aquel que tiene poco se olvidará de lo poco que tiene, porque no va a poder profundizar. Aquel que entendió algo mínimo y lo creyó dijo, bueno, Jesús fue un buen maestro, pero no fue Dios. Bueno, al final esa persona va a terminar pereciendo. Mientras que aquellos que ponen su confianza en Jesús van a recibir la palabra que Dios nos transmite por medio de su escritura. Jesús en este pasaje además cita Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. En ese pasaje justamente el profeta Isaías estaba frustrado por ver la incredulidad de la gente. O sea, Isaías no entendía cómo después de todo lo que Dios había hecho por ellos, o sea, nosotros muy fácilmente leemos el Antiguo Testamento y vemos la obra de Dios en favor de Israel y no nos cierra cómo puede ser que Israel no crea en el Señor, que Israel una y otra vez vaya detrás de dioses ajenos. Pero en realidad el mundo funciona de esa manera, en realidad todos terminamos haciendo lo mismo, incluso los cristianos muchas veces no vivimos a la altura del llamado que recibimos y no honramos a Dios de la manera que deberíamos hacerlo. Acá en Argentina vos vas por la ruta y encontrás altares del Gauchito Gil y un montón de otros ídolos. Quizás no son los mismos nombres que se usaban antes, nadie adora a Baal o a Acera, pero sí con otros nombres termina habiendo idolatría igual. Así que no entendemos la ceguera del mundo, cómo alguien puede creer en el Gauchito Gil y no poner su confianza en Jesús, pero justamente todo esto tiene que ver con la insensatez del mundo propiciada por Satanás. Satanás no permite que la gente vea lo obvio, la gente no puede discernir las cuestiones espirituales, la gente no puede, sin la obra del Espíritu Santo, ver la gloria de Dios en Jesús. Y en lugar de eso, nosotros somos privilegiados, porque muchos quisieron ver y oír lo que nosotros vemos. Quizás nosotros no vimos a Jesús en esta tierra, pero sí tenemos la posibilidad de experimentarlo en nuestro día a día y de hoy en día vivir en una época donde el testimonio ya fue completado, donde la revelación que Dios quería darle a la humanidad fue cerrada. Imagínense lo que era vivir en los tiempos del Antiguo Testamento, donde solo eran sombras de lo que había de venir. Dios iba a salvar a la humanidad, pero ellos creían en un Mesías que vendría, pero no sabían bien cómo sería todo. Bueno, ahora tenemos la revelación completa, tenemos la posibilidad de ver y oír lo que muchos hubieran querido ver y oír. Por eso tenemos que entender el privilegio que tenemos. Dios nos dio oídos para escuchar y ojos para ver. Y eso nos ayudó a entender verdades profundas del reino de los cielos, y esas verdades que entendimos no son simplemente para nuestro propio beneficio, sino para que las demos a conocer
a toda la humanidad. Contame qué opinás de todo esto, si alguna vez escuchaste esta idea de que Jesús hablaba en parábolas como un método didáctico o por alguna otra cosa, pero bueno, este pasaje de Mateo 13 creo que queda bien claro. Por lo demás, dejen un me gusta para ayudar a que el canal siga creciendo y nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.